6, versículos 19 al 24. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. En esta porción que vamos a estudiar hoy, nuestro Señor Jesucristo va a empezar con un mandato. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Qué es lo que más te hace feliz? ¿Cuáles son tus metas a largo plazo? Si esa pregunta se lo hacemos a algún compañero de trabajo o a la sociedad en sí, nos vamos a dar cuenta que la sociedad vive afanada y preocupada por lo que va a hacer mañana. Si hay algo que el mundo busca, es felicidad. Si hay algo que el mundo busca, es satisfacción, es comodidad. La famosa frase, sé tu propio jefe. No depender de nada ni de nadie y tener las cosas necesarias para poder vivir tranquilo. Si vos le preguntás a una persona con qué sería feliz, con una casa, con un auto, poder irme de vacaciones, llegar a fin de mes, ya está, con eso estoy. Otros apuntan un poco más alto, ser propio gerente de la empresa, ser millonario, otros ser famosos, otro tener prestigio, otro ser como Messi, otro trabajar en alguna empresa prestigiosa. Y el mundo va dependiendo de la perspectiva, los deseos que tiene. Las personas muchas veces aman el trabajo, dejan sus familias, trabajan 12 horas, 14 horas para poder llegar a sus objetivos y se dan cuenta que cuando llegan a ese objetivo hay cosas que perdieron detrás. Hermanos, si hay algo que nos enseña este pasaje, es que las cosas que estamos atesorando demuestran dónde están puestos nuestros ojos. Y eso, hermanos, demuestra realmente a quién servimos. Para poder entrar un poco en contexto, los líderes religiosos de la época de Jesús estaban preocupados por cosas. Estaban preocupados por cosas, eran materialistas, eran codiciosos, eran avaros, eran ambiciosos, eran manipuladores. Tenían una visión equivocada de los quehaceres religiosos. Era inevitable, hermanos, que ellos también tengan un punto errado, un punto de vista errado de las cosas materiales. Si nosotros notamos en los primeros 18 versículos del capítulo 6 de Mateo, nuestro Señor Jesús nos va a presentar el peligro de una piedad aparente. El peligro de una piedad aparente. Noten versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, la vida de piedad aparente, basada en manifestaciones externas, y él acaba de decir, el hacer largas oraciones para que todos lo vean, el ayunar y demostrar que estabas ayunando, bueno, un sinfín de cosas. Cuando nosotros usamos la piedad solamente de forma aparente para que se nos halague, eso va a afectar todas las áreas
de la existencia de quien lo practica. Lo que el Señor Jesús va a mostrar en cada uno, en las ofrendas, en la oración, en el ayuno, es que lo único que verdaderamente tiene importancia y debe ser motivo de atención y consideración para el creyente es que los ojos del Señor están sobre nosotros para ver nuestro corazón, no tanto las obras. Nosotros podríamos decir que el capítulo 6 de Mateo se va a dividir en dos partes. Los primeros 18 versículos van a hablar acerca del ejercicio espiritual personal, la oración, el ayuno, las ofrendas. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer eso? ¿Que nos halaguen, que nos adoren, que vean qué tan santos somos o realmente lo estamos haciendo para poder conocer a nuestro Dios? Para tener una comunión con Él, que es lo que nos mueve internamente a poder hacer eso. Pero desde los versículos 19 hasta el versículo 34, el Señor Jesús va a hablar no solamente de la parte espiritual o del corazón, sino también del estilo de vida de un cristiano. Y podríamos decir que de la misma forma en que Dios va a recompensar o no al cristiano de acuerdo a su vida espiritual, el deseo de alcanzar bienes temporales puede convertirlos en un tesoro que esclavice la vida del cristiano y haga de él una persona infeliz. Que nosotros hagamos o no tesoros en la tierra o en el cielo, esta orientación va a depender del modo de visión, de cómo nosotros estamos viendo la vida, bajo qué filtro, qué es lo que nos mueve. Si esa visión está orientada hacia Dios, vamos a buscar las cosas de Dios y vamos a tener en menor estima las cosas temporales del mundo. El mismo Señor que amonesta sobre el peligro de buscar la alabanza de los hombres, lo hace ahora sobre el codiciar los bienes de los hombres, haciéndolo un tesoro personal. En primer lugar, el Señor Jesús va a hablar sobre el peligro de buscar alabanza de los hombres. Y lo que vamos a estudiar ahora es el peligro de codiciar los bienes de esta tierra con el fin de hacerlos nuestro tesoro. Para exponerlo, hermano, nuestro Señor presenta en primer lugar un mandato, que lo vemos en los versículos 19 al 21. En segundo lugar, va a explicar ese mandato en los versículos 22 y 23. Y en tercer lugar nos va a dar una conclusión, que es el versículo 24. Jesús va a considerar esta verdad que nosotros estuvimos viendo desde tres perspectivas. Él nos va a poner en la mesa tres perspectivas. O tesoros en el cielo, o tesoros en la tierra, o una visión llena de luz, o una visión llena de oscuridad, o Dios, o las riquezas. Por eso el título de este pasaje es Un solo tesoro, una sola visión, un solo Señor. Vamos a ver el primero. Vamos a ver el mandato, el de hacer tesoros, un solo tesoro. Dice así el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Hermanos, debemos recordar el contexto. Nuestro Señor les presenta a los discípulos la verdad de que debían tener una justicia mejor, mayor que la de los escribas y fariseos. Vayan conmigo una hoja antes, capítulo 5, versículo 17. Ante la acusación de que Cristo esté violando la ley, en el versículo 17 Jesús dice, no pensáis que he venido para abrogar la ley o para eliminar la ley o para dar de baja la ley a los profetas.
No he venido para abrogar, dice, sino he venido para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así se enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y desde ahí va a haber una secuencia en donde el Señor Jesús va a utilizar algunos mandamientos de la ley moral para mostrar a qué es lo que se estaba refiriendo. Él lo que va a hacer es desenmascarar esa idea errada que tenían los fariseos respecto a la ley. Ellos cumplían la ley del cuerpo para afuera. Ellos hacían más efecto a las tradiciones. Ellos habían limitado la ley moral de Dios de tal forma que sea un poco más practicable y de esa forma poder evitar algunos pecados. Pero el Señor lo que va a mostrar acá es el verdadero sentido de la ley, que es el corazón malvado que cada uno de nosotros tenemos, por ende no podemos cumplir. Lo que el Señor va a mostrar a través de la ley, de la ira, del adulterio, el divorcio, es mostrar la verdad del cumplimiento de la ley, que es imposible si no somos regenerados. Ahora, nuestro pasaje, hermanos, nos va a presentar un problema. Y el problema era que mediante actos de piedad aparente, como veíamos antes, los fariseos procuraban enriquecerse con bienes materiales y temporales. Utilizaban la ley de Dios, utilizaban estos medios que Dios había dejado como la oración, la predicación, con el fin de enriquecerse con bienes materiales. A ellos no les importaba la forma de conseguirlo, porque su objetivo era las riquezas. Sea como sea, ellos necesitaban estar ricos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ese pensamiento? Hermanos, ellos habían abrazado la literalidad de Deuteronomio capítulo 28. Capítulo 28, contexto de Deuteronomios, el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces se les vuelve a exponer la ley de Dios. Se les vuelve a exponer. Y el capítulo 28 es un capítulo crucial en donde si nosotros le prestamos atención a ese pasaje, vamos a entender qué es lo que pasa y por qué pasa todo lo que sucedió en los profetas, tanto mayores como menores. Por qué esos estragos? ¿Por qué sequías? ¿Por qué hambre? ¿Por qué destrucción? Cuando nosotros llegamos al Deuteronomio capítulo 28, en los primeros 8 versículos, vamos a mostrar que el que obedece a Dios en el pueblo de Israel iban a tener una serie de bendiciones. Había promesas de bendición sobre la familia, sobre el ganado, sobre el campo, sobre graneros, etc. Y ellos habían abrazado esa idea. Ellos buscaban las riquezas para demostrar que eran piadosos y que Dios les bendecía. Ellos utilizaban la obediencia a Dios como un fin para sí mismo, cuando el espíritu de la ley dada por Dios es obedecer a Dios por lo que Dios ya había hecho en ellos. Cuando nosotros vemos que cuando Dios pone la ley moral en Éxodo capítulo 20, lo primero que va a decir Dios antes de dar la serie de mandamientos es decir que ellos recuerden que habían sido liberados de Egipto y que ellos debían obedecer a Dios como una respuesta de amor a lo que Dios ya había hecho. Era sacarlo de la esclavitud. Pero ellos tergiversaron esa idea con el propósito de utilizar esa aparente obediencia para poder obtener riquezas. Es más, ellos habían llegado a un punto tal que cuando leemos en Mateo capítulo 23, versículo 14, dice el Señor Jesús: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación».
¿Saben cuál es la idea de eso? Ellos habían hecho todo un sistema religioso donde vendían los servicios, donde hacían largas oraciones en la casa de las viudas y cobraban por ello. Ellos se afanaban por las riquezas de este mundo, no tenían en cuenta, hermanos, lo que dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5, dice, no te afanes por hacerte rico, no te afanes, sé prudente y desiste, dice el proverbio. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ninguna? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Proverbios capítulo 28, versículo 20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. No será sin culpa. Hermanos, una vida orientada hacia la acumulación de riquezas, como estos fariseos, conducía inexorablemente a la avaricia. Conducía inexorablemente a la avaricia, a la codicia. Y en el caso de los fariseos, al desprecio de la enseñanza de Jesús, porque era contraria a lo que ellos pensaban y a lo que ellos estaban practicando. En Lucas 16:15, el Señor Jesús dice, entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Ellos se justificaban a sí mismos diciendo, miren, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Recuerdan la oración del fariseo y del publicano? Yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago esto. Ni siquiera soy como este publicano. Dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Eso es lo que ya enseñó el Señor Jesús en los primeros 18 versículos. Porque lo que los hombres tienen por sublime, en este caso las riquezas, delante de Dios es abominación. Jesús en nuestro pasaje dice, no hagáis tesoros en la tierra. Hermanos, literalmente lo que está diciendo no es no atesoréis tesoros. Parece una redundancia, pero es muy importante. No atesoréis tesoros. Es un mandato y es un mandato presente, continuo, que la idea significa no tengan el hábito de atesorar riquezas. No tengan el hábito de atesorar riquezas. Y hermanos, hay un gran contraste en estos versículos, tanto en el 19 como en el 20. Es un gran contraste. Es que los deseos del mundo son las riquezas. El del cristiano va a ser las cosas de arriba. Es la gloria de Dios. Y hermanos, esto es igual para nosotros en la actualidad. Mientras la sociedad pone la gloria o su gloria en las cosas del mundo, la gloria del creyente es el Evangelio, es la cruz de Cristo. Es Cristo mismo nuestro tesoro, como hemos estado cantando. Ahora, hermanos, ¿qué significa esta prohibición? Hermanos, esta prohibición no debe entenderse como que Jesús estaba prohibiendo el dinero. Hermanos, es interesante que Jesús no Jesús dice, no hagáis tesoros. No dice no hagáis dinero. Dice no hagáis tesoros. Recuerden con lo que estábamos diciendo hace un ratito, es no atesoren tesoros. Y eso es fundamental para poder entender, porque el Señor se va a ocupar de la actitud hacia las riquezas, no de las riquezas en sí, sino de la actitud. La importancia, hermano, no está en lo que se tenga o se pueda tener, sino en la actitud que se tiene hacia las posiciones. Es decir, hermanos, ¿qué lugar ocupa en la escala de tu valor como cristiano? Esa es la idea. El problema, hermano, no está en que un hijo de Dios posea riquezas, sino que las riquezas te posean a ti. Hay ejemplos, hermanos, en las Escrituras de hombres ricos que no eran movidos por sus riquezas. Ejemplo, Abraham. Abraham era una persona rica, tenía muchas posesiones, tenía mucho ganado, tenía siervos, siervas. Pero hay un título que se le da a Abraham y que es amigo de Dios.
Las riquezas no lo movían. Job, después más adelante vamos a leer un pasaje de Job. Job era rico en gran manera. Y Dios en un momento decidió quitarle todo lo que poseía, sin embargo, él no negó a Dios. No negó a Dios. Hay un ejemplo claro, hermanos, en el Nuevo Testamento, y es el ejemplo de Zaqueo. Me decís, bueno, pará, Zaqueo era un cobrador de impuestos, era una persona que robaba a los mismos judíos. Sí, hermanos, pero cuando se encontró con Cristo y se encontró con el Evangelio, automáticamente él se deshace de las riquezas. No es que dejó de ser rico, sino que dijo, en donde yo estafé lo voy a devolver cuadruplicado. Él utilizó esas riquezas para hacer un bien, para devolver, demostrando que la salvación había llegado en esa casa y de que Jesús dice que él es hijo de Abraham. Abraham era una persona rica, pero las riquezas no lo manejaban. El Señor no habla en contra de tener riquezas, sino que habla en procurarlas como objetivo principal de la vida. Ese es el peligro, el objetivo principal en la vida. Un tesoro, hermanos, es aquello que ocupa y satisface el corazón. Puede manifestarse en distintas formas. Y no solamente en dinero, hermanos. No solamente en dinero. Para uno el tesoro de su vida puede ser la familia. En trabajar como hombre, como padre, para que a sus hijos no les falte nada. Pero no podemos estar descuidando de lo elemental, que es su vida espiritual. De trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para poder darle las cosas a nuestra familia y olvidarnos de lo esencial que es nuestro Señor. Para otros el tesoro puede ser el trabajo, para otros el estudio, para otros la casa, para otros el deporte o la política. Es decir, tesoro es todo aquello que es prioritario en la vida, que ataca la razón, que es el propósito de ella. Y es un tesoro, hermanos, porque va a llevar cautivo el corazón. Por eso un escritor dice una frase muy sabia, dice, en ese sentido, en lo que estuvimos hablando ahora, hay ricos libres de sus tesoros y hay pobres esclavos de los suyos. Porque no significa que una persona que tiene pocas riquezas va a ser una persona que es libre de esa atadura. No, hermanos. Muchas veces personas, esas personas pobres o que no son ricas en realidad, que no son multimillonarias, dicen, ay, cómo me gustaría ganar el Kini, sería feliz. Me gustaría ganar el Kini 6, me gustaría ganar el Loto, me gustaría ganar esto. Yo sería feliz, no tendría deuda, tendría mi casa, viajaría por todos lados. Esa es la idea. Y hay ricos, como estuvimos viendo antes, Abraham, Job, Zaqueo, que esas personas son ricas, pero esos tesoros, esos bienes materiales, no eran lo primordial, no eran lo primordial. El escritor va a decir, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. No hagáis tesoros en la tierra donde es limitado, donde es temporal. Hermanos, después de la caída del hombre, la tierra quedó bajo maldición, destinada a la destrucción. Por ende, hermanos, las cosas terrenales no tienen ningún valor al lado de las cosas celestiales que son eternas. Es interesante lo que dice Job en capítulo 31, versículo 24, un par de versículos más. Dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Versículo 28 dice, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. ¿Notan lo que está diciendo Job ahí? Job, en un momento de desesperación,
porque había perdido todas sus cosas materiales, había perdido su casa, había perdido su siervo, había perdido su ganado, e incluso había perdido a todos sus hijos, y su mujer estaba en contra de él. Él seguía con esta convicción de que si él ponía en el oro su esperanza, en el oro su confianza, entonces eso estaría demostrando que él había negado al Dios soberano. Por eso él llega a decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, la explicación de nuestro Señor Jesús respecto a los tesoros de la tierra, que es ese anhelo, es en poner en primer lugar en nuestra vida todos esos deseos materiales. Que no, hermanos, quiero que se entienda bien, no significa que ser rico está mal. No significa que nosotros trabajemos para darle lo mejor que podamos a nuestra familia. No se está hablando de eso. Es más, Dios nos manda a los padres, a los hombres, a que nosotros sustentemos a nuestra familia. Lo que sí está hablando es qué está en primer lugar en nuestra vida. Hay un escritor, un teólogo, que dice que nosotros hemos fracasado como hombres y lo único que le damos a nuestros hijos es cosas materiales y nos olvidamos de lo espiritual. Nosotros podemos esforzarnos para que nuestros hijos tengan el mejor título, pagarle la mejor universidad, que sean personas honradas dentro del mundo, pero si nosotros nos olvidamos de lo espiritual, de Cristo, de que pongan su vida y su mirada en las cosas de arriba, nosotros como cristianos hemos fracasado. Hemos fracasado. Ahí está el punto. Ahí es el equilibrio. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el fin? El Señor Jesús dice que los tesoros en la tierra tienen agentes destructores. Habla de la polilla. Polilla es un animal que pone sus huevitos en la ropa, en la tela. Después hace desastre. En ese tiempo se utilizaban mucho, los ricos tenían muchas prendas. Una de las cualidades que había de personas ricas que tenían muchas prendas. Habla del orín. Habla del orín que corrompe los metales. Habla de ladrones que minan y hurtan. Era muy habitual que en las casas en donde había posiciones los ladrones rompieran un poco la pared o algo por el estilo en algún momento del día y cuando o no estaban o pasaba algo, ellos venían y sustraían las cosas. Un escritor dice: al cabo del tiempo, el que puso su ilusión en las riquezas tiene solo unas manos vacías para Dios. Si yo como cristiano lo único que hago es abogar por tener cosas materiales, por darle una casa a mi familia, por darle un auto a mi familia, por darle un estudio a mi familia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo me presente delante de Dios? ¿Qué le voy a presentar? ¿Una casa? ¿Qué le voy a presentar? ¿Un ladrillo? Pablo entiende esta idea y en 1 Timoteo capítulo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse en ese deseo de poder obtener más, caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. No tenés ese peligro. No tenés ese peligro, el deseo de obtener más, el deseo de querer ser alguien en este mundo, que nos reconozcan, de ser famoso. Muchas personas por seguir ese tesoro se han extraviado de la fe. Y dice: y fueron traspasados a muchos dolores. En ese mismo pasaje, Pablo dice: a los ricos de este siglo
mando que no sean altivos, no que dejen sus riquezas, sino que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Notan la idea de Pablo? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. No es utilizar las cosas de Dios para obtener riquezas, sino utilizar las riquezas y esos tesoros para la gloria de Dios, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Dice Pablo, que echen mano de la vida eterna. Hermanos, el objetivo del cristiano debe ser celestial. Debe ser celestial. Por eso el versículo 20 dice, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La herencia de Dios, plena y total y absoluta, es de sus hijos. El cristiano tiene el mayor tesoro que podemos tener, es a Cristo. Es a Cristo. En Él nosotros somos salvos, somos perdonados, somos adoptados y somos coherederos juntamente con Cristo. Hermanos, la pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos tesoros en los cielos? Es un cristiano que se dedica al servicio de Dios, que trabaja conforme a su propósito, buscando en obediencia hacer su voluntad. Esa es la persona que va a acumular tesoros celestiales, que va a recibir compensas de Dios. Hermanos, hay un gran contraste entre lo que el mundo piensa respecto a los tesoros y lo que el cristiano piensa respecto a los tesoros celestiales. Hermanos, el mundo busca comodidad, el mundo busca vivir en paz, el mundo busca hacer lo menos posible pero obtener una ganancia muchísimo mayor. El mundo busca ser millonario para poder estar tranquilo. La vida del cristiano es totalmente diferente, porque cuando nosotros ponemos nuestro corazón en las cosas celestiales, cuando nuestro tesoro es Cristo, entonces nosotros vamos a vivir para su gloria. Nosotros vamos a vivir para Él. Eso implica que cuando un cristiano tiene a Cristo y su evangelio por tesoro, va a servir a Dios. Va a servir. Va a obedecer, va a querer obedecer y agradar al tesoro que es incalculable. Hermanos, y déjenme decirles algo, cuando nosotros estemos en el cielo, no vamos a estar en una nube con un angelito haciéndonos viento. Hermanos, vamos a seguir sirviendo a Dios, porque hermanos es lo mejor que podemos hacer por Él. La salvación que nosotros tenemos nos mueve y mueve al cristiano a servir a Dios por toda la eternidad. Hermanos, nunca vamos a comprender el amor de Dios por nosotros. Y eso nos va a llevar a nosotros a que por toda la eternidad nosotros adoremos y sirvamos a Él. Es interesante que 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, es por solamente su misericordia, por su gracia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incorruptible, que no se echa a perder, donde ni la polilla y el orín pueden corromper ese tesoro. Dice, por una herencia incorruptible, incontaminada, que no se puede contaminar. El orín no puede hacer nada. E inmarcesible, no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, reservada en los cielos para vosotros, donde no puede entrar ningún ladrón. Es impresionante, hermanos.
Dice que soy guardado. Si noten eso, no solamente los tesoros o la herencia que nosotros tenemos en el cielo es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, sino que también Dios en su misericordia nos guarda por medio del poder de Dios mediante la fe, con el propósito de alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. ¡Wow! Por eso el versículo 21 del pasaje de Mateo dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús afirma que donde está el tesoro está también el afecto, el interés de la persona. El corazón es atraído a lo que constituye el objetivo supremo. Y la persona es atraída hacia lo que constituye su máximo interés del corazón. Hermanos, si hay algo que nosotros entendemos, que la vida no está formada por expresiones teóricas, sino por acciones concretas. Por acciones concretas. El tesoro del cristiano está en las cosas de arriba, porque su vida también es una vida celestial. Lo que satisface el corazón, satisface y orienta mi vida. Si es Dios el que satisface mi vida, entonces yo voy a servir a Dios. Voy a amar a Dios, voy a obedecer a Dios y voy a amar y servir a los hermanos. Ahora, si lo que satisface mi vida es mi bien personal, entonces yo voy a tratar de yo tener mis riquezas y no compartírsela con nadie. Las personas se vuelven mis enemigos, más si quiero hacer riquezas. Jesús no está diciendo, hermano, que si ponemos nuestro tesoro en el lugar correcto, nuestro corazón estará entonces en el lugar correcto. No, hermanos, sino que la ubicación de nuestro tesoro indica dónde ya se encuentra nuestro corazón. Las manifestaciones externas nuestras van a demostrar realmente a dónde está mi corazón. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy utilizando mi vida? ¿Cómo estoy utilizando mi día? ¿A quién estoy sirviendo? Los problemas espirituales, hermanos, siempre son problemas del corazón. Las acciones pecaminosas vienen de un corazón pecaminoso, así como las acciones justas vienen de un corazón recto. Si nosotros, hermanos, vivimos para lo celestial, para hacer tesoros en el cielo, para agradar a Dios, es un indicativo de que nuestro corazón ya se encuentra ahí, se encuentra en lo celestial, se encuentra en lo eterno. Y si nuestro corazón se encuentra ahí, hermanos, es porque nuestros ojos espirituales están puestos en Dios. Y ese es el segundo apartado, una sola visión. Versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay, es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Nota que comienza diciendo la lámpara del cuerpo es el ojo y parece que hace un punto y aparte y como que no tiene ninguna conexión en sí, pero sí tiene una conexión muy fuerte y es lo que estábamos viendo antes. Si yo vivo para lo celestial, para hacer tesoros en el cielo, para agradar a Dios, eso va a indicar a dónde está mi corazón. Y eso va a mostrar que realmente yo tengo puesta mi mirada en Dios. Aquí Jesús va a utilizar el corazón como un sentido metafórico, en referencia a una lámpara que ilumina la vida interior de una persona. Esa es la idea del Señor. La lámpara o el lente del cuerpo es el ojo a través del cual nos viene toda la luz. Este es el único canal de luz que nosotros como seres humanos poseemos y por tanto es nuestro único medio de visión. Casi todo el cuerpo depende de nuestra capacidad de ver. Necesitamos ver para correr, para saltar, para manejar un auto, para ir por la ruta, para cocinar, para bordar, para pintar. El ojo, como si fuera una ventana, ilumina lo que el cuerpo, por medio de sus manos y sus pies, no pueden hacer. El cuerpo necesita del ojo. Es cierto, hermanos, que las personas no videntes adaptan a menudo de una forma maravillosa a aprender a hacer cosas y su visión y desarrollar otras facultades para compensar su falta de visión. Sin embargo, el principio
es fácilmente inteligible. Una persona dotada de vista anda en la luz, mientras una persona ciega está en tinieblas. Esa es la idea. Eso es como lo entendía el judío en ese momento. Por eso dice el versículo 22. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Arthur Pink dice y comenta respecto a estos versículos y dice esto: la actividad del cuerpo son dirigidas de acuerdo a la luz que recibimos por medio de los ojos. Cuando ese órgano está sano y funciona adecuadamente, percibiendo los objetos como realmente son, no distorsionados, todo el cuerpo está iluminado. Y nosotros somos capaces de cumplir con nuestros deberes y movernos con seguridad. Pero si el ojo es ciego, o si la visión está defectuosa, entonces percibimos los objetos confusamente y sin distinción. Y entonces tropezamos como si estuviésemos en oscuridad. Y no podemos realizar nuestra tarea o nuestros movimientos apropiadamente, estando en continuo peligro de perder el camino o de correr hacia el peligro. Esa es la idea. Hermanos, como cristianos, y este es el punto del pasaje, nuestra visión espiritual puede ser o buena o mala. En estos versículos, la palabra buena viene del griego aplos, que significa simple, sencillo, que hay sencillez de propósito, hay un solo punto de visión. Esa es la idea. Y la palabra malo viene del griego poneros, que significa algo enfermo, algo enfermo. La idea del versículo en sí, si lo podemos parafrasear, es: si tus ojos le cuesta trabajo enfocar, esa es la idea de tu ojo malo. Dice, si tu ojo es maligno, si tus ojos le cuestan trabajo enfocar, si ves borroso, si te cuesta mucho tener una visión clara, esa es la idea. Si eso pasa, hermanos, en nuestra vida, vas a estar en continuo tropiezo y estás andando en tinieblas. Hermanos, cuando nosotros físicamente vemos bien, sin ningún problema, es mucho más fácil transitar por este mundo. Una persona que tiene la vista enferma, catarata, miopía, astigmatismo, etcétera, corre peligros de tropezar en la vida, de tropezar. Ahora pregunta, ¿eso qué tiene que ver con la vida espiritual? ¿Qué tiene que ver? Porque el Señor Jesús utiliza ese ejemplo, utiliza el ejemplo de la vista. Y hermanos, es sencillo. Si los ojos del alma, o sea, nuestro corazón, está enfocado en la fuente de luz, si nuestra vida tiene como única visión los tesoros celestiales, si el principal propósito de nuestra vida como hijo de Dios es agradar a nuestro Padre Celestial, entonces, y solo entonces, vamos a poder tener una visión clara de las cosas terrenales. Vamos a tener una visión clara de las cosas terrenales. Ahora, si un cristiano tiene su corazón dividido entre las cosas celestiales y las cosas terrenales, ese es un indicio de que la visión del alma está enferma. Tiene visión doble. No hay una sencillez de propósito en su vida. Vive a tientas, dubitativo, en plena oscuridad, ya que no puede ver con claridad lo que hay que hacer. Por eso, queridos hermanos, debemos tener una perspectiva correcta de la vida, de modo que podamos distinguir aquellas cosas que realmente valen de las cosas que no tienen valor. Hermanos, si nosotros vemos la vida, bajo la perspectiva correcta, todo nuestro ser se va a beneficiar de esa visión clara y saludable de las cosas. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos para tener claridad en esta vida? Indiscutiblemente, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cuando nuestro entendimiento tiene la luz de la palabra de Dios, la luz que nos permite ver las cosas tal como son, la luz que nos permite darle valor a lo que tiene valor, todo cae en su lugar. Todo cae en su lugar. Vamos a poder distinguir la verdad del error. Vamos a poder distinguir la realidad. Hay un entendimiento más claro de las cosas. Cuando un cristiano tiene su mirada puesta en Cristo, no va a perder tiempo haciendo tesoros en la tierra o vivir para los tesoros de la tierra.
Hermanos, la luz que nosotros recibimos, por lo cual debe estar llena nuestro corazón, es la luz del Evangelio reflejado en la palabra de Dios. Solo que nosotros podemos hasta considerar en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6. Si ustedes leen Deuteronomio capítulo 6, van a ver que una de las cosas que tenía que hacer el padre es en donde estaban, en la casa, en la calle, en donde fuera, explicarles y exponerles las verdades de los mandamientos. Los padres tenían el deber de enseñarle los mandamientos y lo que Dios había hecho a sus hijos. Enséñele a la mañana cuando se levantan, al acostarse, en cualquier lugar. Y dice, átalas el cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Por donde anden, por donde anden. Enseñen las verdades de Dios. Les invito a ir a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, la idea en el original es, ya que habéis resucitado con Cristo, porque Pablo le está hablando a los santos de la iglesia de Colosas, dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La luz que el cristiano recibe por medio de la palabra de Dios es la luz del Evangelio de Cristo. Cristo es nuestra luz. Cristo es la luz del cristiano. En Juan 8:12, él dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es impresionante el poder de nuestro Señor, porque no solamente ilumina nuestra vida, sino que esa luz también da vida. Nos hace vivir la vida como corresponde. Necesito aclarar de nuevo algo, hermanos. No está mal tratar de mejorar económicamente, como familia, como individuo. Lo malo es vivir para eso. Lo malo es poner todo tu empeño, todo tu corazón y toda tu fuerza para eso. Cuando un cristiano, hermano, descuida su vida espiritual, su santidad, por querer hacer más dinero, tener más prestigio, vivir una vida más cómoda, ese cristiano está viviendo en absoluta oscuridad. Eso es lo que significa la última oración del versículo 23. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Hay un dicho popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero en este pasaje nos expone que el peor ciego espiritual es aquel que no ve y cree que está viendo. Hermanos, eso pasa a menudo en los cristianos. En cada uno de nosotros. Pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero vivimos bajo una perspectiva materialista y egoísta. A menudo un cristiano materialista, dice un comentarista, avaro y egoísta, justifica sus pecados diciendo, solo es un área de mi vida. Pero así como la ceguera del ojo afecta a todo el cuerpo, también la actitud equivocada hacia las cosas materiales traen tinieblas a todo nuestro ser. Si hay algo que nosotros vemos en este pasaje, hermanos, que los tesoros afectan todo nuestro ser, todo nuestro ser. Estos tesoros terrenales son tan poderosos, dice un escritor, que se apoderan de toda la personalidad, se apoderan del corazón, se apoderan de la mente y se apoderan de la voluntad. ¿A dónde estamos poniendo nuestra vida, nuestra visión? ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Qué es lo que nos guía?
Podemos decir como el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Podemos nosotros obedecer lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 3? Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto a las cosas terrenales y vuestra vida ahora está escondida en Cristo en Dios. Nuestro último punto lo encontramos en el versículo 24 y va a ser una conclusión. Va a ser una conclusión de lo que venía hablando antes. Las cosas que yo atesore, las cosas que yo anhele, van a demostrar a dónde está mi corazón, a dónde está mi visión espiritual. Y eso va a reflejar en cada una de nuestras vidas a quién realmente servimos. Versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No puede servir a Dios. Y la riqueza se traduce como Mamón, el dios de las riquezas, aunque también algunos teólogos hablan que esa palabra también puede ser de otro idioma y que hable de algo que sostiene nuestra vida, que puede ser también por el contexto de nuestro pasaje. Yo no puedo servir a Dios y vivir para las riquezas temporales. Ya hemos estado hablando que la riqueza no solamente es dinero, pueden ser cualquier cosa, puede ser prestigio, puede ser fama, puede ser hasta cosas legítimas, pero que están en primer lugar cuando Dios debería estar en primer lugar. Lo que está diciendo Jesús aquí es una imposibilidad, es imposible que pueda servir a Dios y que pueda servir a las riquezas al mismo tiempo. La palabra servir viene del griego que da la idea de un esclavo, de un esclavo. En ese tiempo había muchos esclavos que se compraban y ese esclavo vivía su vida pura y exclusivamente para agradar a su amo. Si ese esclavo llegaba a estar obedeciendo a otro amo, automáticamente ese esclavo era muerto. El esclavo le debía su vida, el esclavo le debía su obediencia a un solo amo. Y esa es la idea que el Señor Jesús tiene en mente. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Es más, hermanos, nuestro Señor exige todo de nosotros. Mateo capítulo 10, versículo 37, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es radical nuestro Señor Jesús. Es radical. No se puede servir a Dios y poner mi corazón en mi egoísmo. No puedo servir a Dios y a mí mismo y ser egoísta. No puedo servir a Dios y depositar toda mi fuerza, todos mis esfuerzos, todo mi tiempo para querer ser alguien. El Señor dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno o amará al otro. Si yo tengo mi corazón en las riquezas, entonces yo me voy a mover a ese lado y cuando yo me muevo a las cosas del mundo, automáticamente yo estoy aborreciendo a Dios. Eso lo vemos, por ejemplo, en Demas, segunda Timoteo, capítulo 4. Demas era una persona activa en la obra del Señor. Y Pablo dice, porque Demas me ha desamparado, ha dejado la obra de Dios. ¿Qué haciendo? Amando a este mundo. Se ha ido a Tesalónica. Estaba sirviendo al Señor y cuando quitó sus ojos del evangelio, del propósito del cristiano, automáticamente se fue del ministerio. No dice que lo echaron, dice que se fue a Tesalónica, amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica.
Y ese es un peligro para nosotros. Hermanos, Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Hermanos, hay una verdad detrás de todo esto que nosotros lo podemos ver a la luz de todo el Evangelio de Mateo o de todo el Evangelio. Es que este pasaje, hermanos, nos está mostrando algo a la luz de todo el Evangelio. Es que para nosotros era imposible poder servir a nuestro Señor Jesucristo si nuestro Señor Jesucristo no se transformaba en un esclavo, en un siervo. El Señor está pidiendo algo que Él mismo vino a hacer. Él siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, dejó su trono y se hizo un siervo. Juan capítulo 13 nos muestra al Señor Jesús vestido de esclavo, lavándole los pies a sus discípulos. Esa es la visión o ese es el retrato de Juan capítulo 13. Este Señor, nuestro Señor Jesucristo, el perfecto, vino y se hizo hombre, vino y se hizo esclavo para que nosotros, que estábamos esclavos de este mundo, esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esas ligaduras, esas cadenas sean rotas de modo tal que nosotros tengamos una vida eterna, una vida nueva y que nosotros ahora tengamos con un corazón nuevo ese deseo de poder servir. El Señor no nos está pidiendo algo imposible. Era algo imposible servir a Dios si Él no hubiera venido. Porque nosotros hubiéramos estado como nosotros cristianos, hubiéramos estado esclavizados de nuestros pecados, esclavizados de nuestros deseos. Pero gloria a Dios que este Señor que nos pide obediencia es nuestro Señor Jesucristo. No es un tirano, es un Dios de amor. Es un Dios poderoso, es un Dios de ira, es un Dios justo, pero que en su soberana voluntad derramó esa ira en su propio Hijo. Su Hijo aceptó ser el Cordero de Dios. Él le entregó su vida para que nosotros, esclavos del mundo, ahora podamos ser esclavos de Cristo por amor. Pablo dice, las cosas viejas ya han pasado, aquí son todas hechas nuevas. Nosotros ahora, hermanos, tenemos ese privilegio de poder servir a Dios por amor, en agradecimiento a Dios por lo que Él hizo. Querido amigo que nos visita por primera vez, ¿vas a seguir estando esclavo de este mundo? Hay una historia en las Escrituras de un hombre que había tenido una cosecha enorme. Y este hombre dijo, ¿qué haré? Ya sé. Derribaré mis graneros, los haré más grandes y ya sentado voy a decir, alma, regocíjate, come, bebe, pues tienes para muchos años. Y el Señor dice que escuchó una voz, dice, necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Querido amigo, es un mal negocio hacer tesoros en la tierra. Es un mal negocio. Porque lo único que vas a llevar a la eternidad es tu corazón. Y el único que puede transformar tu corazón es Cristo. Ni las riquezas, ni tu familia, ni tu religión, ni tu trabajo, ni tu fama. Es solo Cristo, por la fe en su obra. Por eso la invitación es clara. Querido amigo, arrepiéntete de tus pecados. Suelta esos tesoros, abraza el tesoro de la cruz de Cristo.
donde encontrás transformación, donde encontrás vida eterna, donde vas a encontrar la verdadera perspectiva de esta vida. Las cosas que tenemos aquí, las cosas que tenemos aquí, iglesia, son cosas pasajeras. Son cosas pasajeras. Querido amigo, las cosas que tienes son cosas pasajeras. Busca a Cristo. Es el único que puede transformar tu corazón. Querido hermano, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos utilizando todas las bendiciones que Dios nos da, como la familia, el trabajo, los bienes materiales, para hacer tesoros en el cielo? Querido Padre, ¿estás invirtiendo tiempo en hacer tesoros en tus hijos, que ellos puedan ver a Cristo? ¿Estás invirtiendo tiempo en tu familia, padre, madre? ¿Estás invirtiendo tiempo en tus hijos para que ellos puedan ver la luz del Evangelio, ese tesoro preciado que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás utilizando tus bienes materiales para la extensión del reino, para bendición de hermanos, para bendición de otras iglesias? ¿Estás utilizando tu trabajo para predicar el Evangelio? ¿Estás utilizando tu tiempo para glorificar a Dios? Cuando nosotros vemos esas cosas y nos examinamos, realmente decimos, hay cosas que cambiar. Todos tenemos cosas que cambiar. Todos tenemos cosas de decir, Señor, perdona. Porque hermano, cuando nosotros ponemos las riquezas terrenales al lado de lo que es Cristo, no tiene comparación. No hay comparación. Las riquezas que nosotros podemos hacer en este mundo no son nada con las riquezas que nosotros se ha de manifestar cuando seamos glorificados a la imagen de Cristo. No hay comparación. Es un mal negocio vivir en esta vida pura y exclusivamente para cosas terrenales. Que el deseo, hermano, de nuestro corazón y quiera Dios de esta iglesia, de Iglesia Rafaela, de cada uno de nosotros, es que podamos vivir para la gloria de Dios. Que Dios nos bendice, obvio que nos bendice. Obvio que nos va a bendecir con cosas materiales. Eso es una gracia, es misericordia de Dios. Pero que nosotros tengamos un corazón que esté iluminado por la palabra de Dios, que abrace la cruz de Cristo, de modo tal que todas esas herramientas y esas bendiciones que Dios nos dio en nuestra vida la podamos ofrecer a la cruz, para la gloria de Dios y la extensión del Evangelio. Amén.